que les dejé para el fin de semana. ¿Tuvieron alguna duda? ¿Tienen preguntas? Dicen, en la parte de geometría analítica, medio que de verdad a varios nos costó harto. Ya, a ver, vamos a revisarla. Lo revisaremos rapidingo, porque son mediante leyes, propiedades que se utilizan a veces, ¿no? Entonces, ahorita voy a compartir mi pantalla y lo vamos a revisar, ¿ya? Un minuto. A ver. Ya. Ya. Bien. Vamos a ver entonces esta, a ver dónde estamos. Esto era de funciones. Ahí está de geometría analítica. Ya. A ver, la primera pregunta, ¿tuvieron alguna duda? ¿Qué dice? Encuentre la ecuación que pasa, de la recta que pasa por 2, menos 5 y tiene una pendiente menos 3. Entonces, vean, para esto, por ejemplo, ¿qué es lo que deben recordar? Deben recordar que una línea recta, aquí voy a escribirla en todo caso y eso se las voy a subir igual a la plataforma. O sea, para escribir la ecuación de una línea recta, voy a poner aquí línea recta, necesitamos conocer dos cosas. Si tenemos dos puntos de paso, por ejemplo, x sub 1, x sub 2, ¿no? En este caso, y el punto p sub 2, x sub 2, y sub 2. Entonces, para poder escribir la pendiente, sabemos que la pendiente, esto con minúscula, pendiente, esto es igual a esta fracción, y sub 2, y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Y de ese modo entonces encontramos la pendiente de una línea recta. Y aplicamos la ecuación punto pendiente. Por favor, esto es importante que recuerden porque esto lo vamos a aplicar igual en derivadas. Por eso me estoy dando el tiempo para poderles explicar cómo lo tendrían que hacer esto, ¿no? Entonces, la ecuación punto pendiente tiene esta forma. Va a ser igual a y menos y sub 0. Y sub 0. Esto es igual a la pendiente por x menos x sub 0. Bien. Entonces tenemos ahí la ecuación punto pendiente. Entonces fíjense que ustedes ya tienen la pendiente calculada de esta forma, tienen la ecuación punto pendiente, esta x sub 0 y y sub 0 puede ser cualquiera de estos valores, cualquiera de los dos. Ambas pasan por la misma línea recta, por lo tanto satisfacen la ecuación. ¿Está bien? Entonces utilizan esta ecuación, esa es la primera forma. La segunda forma es, si se conoce la pendiente y un punto de paso. Entonces, si se conoce la pendiente y un punto de paso, igual, tenemos la pendiente conocida y tenemos un punto x sub 1, y sub 1 conocidos. Con esto, ¿qué podemos hacer? Directamente aplicamos la ecuación punto pendiente. Se aplica la ecuación punto pendiente. Entonces, de esa manera, no es necesario ya en este caso calcular la pendiente porque ya lo tenemos. Entonces, aplicamos directamente esta ecuación, control C, control V. ¿Listo? Entonces, esa sería el segundo caso. El tercer caso se presentaría si se conoce el ángulo de inclinación
el ángulo de inclinación y el ángulo de inclinación y un punto de paso. Y un punto de paso. Entonces sabemos que la pendiente es igual a la tangente, del ángulo alfa o el ángulo tita. Del ángulo tita. Bien, entonces teniendo esa pendiente igual a la tangente del ángulo tita, ya tenemos la pendiente, ya tenemos el punto de paso, entonces podríamos tranquilamente usar nuevamente la ecuación punto pendiente. ¿Listo? De ese modo entonces vean que tenemos las tres situaciones para encontrar la ecuación de una línea recta. Además, aquí debemos recordar dos teoremas fundamentales, que son el teorema de la perpendicularidad, teorema del paralelismo, que nos dice lo siguiente: dos rectas son paralelas si y solo si sus pendientes son iguales. Son iguales. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Entonces aquí podemos poner L sub 1 es paralelo a L sub 2. Un minutito, por favor. ¿A quién lo estaba buscando? Bien, a ver, vamos a continuar con esto, ¿ya? Entonces, fíjense que en este caso el teorema del paralelismo, les decía que la vamos a ocupar todo el tiempo en derivadas, así que la recta 1 es paralela a la recta 2, si y solo si, bueno, aquí le vamos a poner una bicondicional, ¿no? Es una bicondicional. Sí, solo si sus pendientes son iguales. ¿Ya? Entonces ese es el teorema del paralelismo. Ahora, el teorema de la perpendicularidad. El teorema de la perpendicularidad, ¿qué es lo que nos dice? En este caso nos dice lo siguiente. Si decimos que una recta L sub 1 es perpendicular, aquí a ver cómo le voy a poner una perpendicularidad, creo que así puedo ponerle. Bueno, casi es el símbolo de la perpendicularidad, es perpendicular a L sub 2, sí y solo si, la pendiente de la recta 2 o de la recta 1 es igual a la recíproca negativa de la pendiente de la otra recta. Es decir, es igual a menos 1. Eso mejor lo voy a poner como una fracción. Insertar la fracción. Menos 1 sobre la pendiente M sub 1. Listo. De ese modo, entonces, voy a cortar. Solo esto necesito. Ya. Ahí tenemos entonces este teorema de la perpendicularidad, nos dice que la pendiente de la recta sub 2 va a ser igual a la recíproca negativa de la pendiente de la recta sub 1. ¿Listo? Bien, todo eso sería respecto a la línea recta. Entonces vean que en este caso, por ejemplo, ¿qué les dice? Encuentre la ecuación de la recta que nos están dando. Un punto de paso
y luego nos dan una pendiente. Entonces aquí directamente aplican la ecuación punto pendiente, ¿no? ¿A qué sería igual? A ver cómo sería la ecuación. ¿Quién me dice? Tenemos el punto 2, menos 5 y la pendiente negativa. 2, menos 5 y la pendiente igual a ¿cuánto? A menos 3. Hola, ¿están allí? ¿O se perdió? Ahí es. Yo, profe, lo resolví todo lo que viene siendo estas funciones y en la primera sería utilizar la primera fórmula que hizo, que es y menos y sub 1 igual a la pendiente paréntesis x menos x sub 1. Se reemplaza la pendiente y el primer punto que está en el 1. Perfecto. Es aquí que reemplazan y listo. ¿No es verdad? Con esa ecuación ya estaría resuelta. Muy bien. ¿Quién me respondió? Sebastián Blanco. Sebastián Blanco. Bien, voy a ir anotando para que así puedan ir ganando puntos. Cálculo 1. Ya. Bien, entonces la siguiente dice, es paralela al eje X. ¿Cómo lo representan esto? Si es paralela al eje X, que esta recta sea paralela al eje X. Significa que la pendiente sea igual a 0, ¿verdad? Si la pendiente es paralela al eje X, significa que vamos a trazar una recta horizontal. Por lo tanto, la pendiente sería igual a 0. Con una pendiente igual a 0 y este punto de paso, otra vez aplican ecuación punto pendiente. ¿Listo? Ahora si dice, es paralela al eje Y. ¿Qué significa esto? Si la recta es paralela al eje Y, trazaremos una recta perpendicular. Y en una recta perpendicular, ¿cómo es la pendiente? La pendiente es... ¿Cómo es la pendiente? No. No existe. Infinito o no existe. ¿De acuerdo? Cuando la recta es paralela a Y, porque estamos trazando una recta perpendicular, ¿no? Entonces, en este caso, si la pendiente es infinito, igual aplican ecuación punto pendiente y ya tienen la ecuación. En este caso sería X igual a 2 nada más, ¿no? Listo. Luego, si la recta es paralela a la recta 2x menos 4y igual a 3. De aquí ustedes despejan y, encuentran la pendiente, ¿no? Que va a ser paralela, y acabamos de escribir el teorema del paralelismo. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Si sus pendientes son iguales. Entonces, tomando en cuenta este teorema, directamente encontrando la pendiente de esta línea recta, que por cierto, ¿cuánto sería? A ver, y es igual a menos... un medio. A un medio, ¿no? Entonces, si la pendiente es igual a un medio, ya tienen el punto de paso. Listo, aplicamos ecuación punto pendiente también. ¿Está bien? Entonces, ahí está la clave. Estos son los 3 casos que se presentan para escribir la ecuación de la línea recta. Esto se las voy a subir igual a la plataforma, no se preocupen. Sigamos. Vamos a la pregunta 2. ¿Qué les dice? Encuentra la ecuación de la circunferencia con centro en menos 1,4 y que pasa por el punto 3, menos 2. Bueno, en este caso seguramente en estructuras discretas ya ustedes vieron lo que es geometría analítica o las ecuaciones cónicas, ¿verdad? Para escribir la ecuación de una circunferencia, que necesitamos recordar la ecuación de una circunferencia. Bueno, entonces ahí ya no la escribo. La ecuación de la circunferencia tiene esta forma. Ecuación de las cónicas. En forma general, la ecuación de las cónicas. Las cónicas, ¿cuáles son? Es la circunferencia, la elipse, la línea recta, la parábola, la hipérbola. Son 5 las cónicas que existen. Entonces, su ecuación genérica es esta. AX al cuadrado más BY al cuadrado más BY al cuadrado
más CX más CX más DY más F más E. A ver. AX cuadrado más BY cuadrado más CX más DY más F igual a 0. Así es la ecuación genérica. Entonces, esta ecuación genérica la podemos transformar en sus ecuaciones cartesianas. Por ejemplo, tenemos la ecuación canónica de la circunferencia, que es X cuadrado más Y cuadrado es igual a R al cuadrado. Aquí tenemos X cuadrado más Y cuadrado es igual al radio al cuadrado. Pero esto es cuando la circunferencia está centrada. Pero si la circunferencia está descentrada, o sea, tiene el centro fuera del origen, entonces aquí voy a poner que el centro está ubicada en 0,0 en el origen y tenemos el radio. ¡Ay! Cris, no le mostraste. Un ratito. Disculpa, chicos. Mucho. Se silenció, docente. Dijo que va a arreglar un asunto ahorita. Ese era el plan. Ese Cris que no le mostró. Yo me he entendido bien. ¿Quién ha entendido todo? Más o menos. ¿Quién es el auxiliar de cálculo 1? Idea. No es Darío. Sí, ya van a ver. Darío. Sería bueno que era yo. Para que nos ayuden con las dudas y todo eso fuera de clase. ¿Cómo? No, yo no te entendí nada hoy. Sería bueno que haya uno para que nos ayude fuera de clase con las dudas y todo eso. Sí, pero espero, pues, ¿quién será el auxiliar? Supuestamente de cada materia hay un auxiliar y a veces dos que te pueden ayudar, pero no. Si hay uno mejor. Cuando se conecta Dice que se tienen que presentar durante el semestre, así se van a ir presentando uno por uno, apareciendo. A ver, ¿no? ¿Qué pasa? Tal vez no tienen computadora, quién sabe, o celular. Hola chicos, mil disculpas, ando con un asunto que me tiene mal. Ya. Bien, entonces, como les decía, esta ecuación cartesiana, esta ecuación general, podemos reescribirla como una ecuación canónica cuyo centro va a ser el origen, 0,0. Y si tenemos una ecuación cartesiana, sería en este caso, a ver, voy a copiar esto mismo. Tendríamos control C, control B. Si tenemos una ecuación cuyo centro esté fuera del origen, entonces va a ser esta la ecuación. X menos H elevado al cuadrado
más y menos k. Esto en álgebra les explico con detalle, así que, pero eso es cuando ya vemos relaciones binarias. Entonces, vean, en este caso, por ejemplo, ¿dónde estaría ubicada el centro? El centro estaría ubicada en h, k. O sea, ¿qué significa esto? Que tenemos una circunferencia fuera del origen. Ahora vamos a ver con un ejemplo, mientras va descargando el GeoGebra. Les voy a seguir explicando esto. Ya. Luego, lo mismo ocurre, por ejemplo, para todas las demás cónicas. Todas tienen casi la misma ecuación. Por ejemplo, la ecuación de una elipse, ¿no? La elipse, ¿qué forma tiene? En este caso se le va a identificar fácilmente cuando estos coeficientes sean diferentes y además sean positivos, ¿no? Y vamos a tener una ecuación canónica cuyo, vamos a tener aquí, por ejemplo, un x al cuadrado. Voy a insertar una ecuación, una fracción. Necesito aquí un x al cuadrado sobre a al cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Esto en el último año de colegio lo ven, así que deberían recordarse, ¿no? O tal vez creo que lo ven en tercero medio. Ya, esto es igual a 1. Esta es la ecuación canónica de la elipse, cuyo centro va a estar ubicada en 0,0 y en este caso necesitamos conocer el valor de A y el valor de B, que son los semiejes para cada, para poder graficar la elipse. Entonces tenemos en este caso A, B y por otro lado, sí, necesitamos solamente conocer esto, el centro y los valores de A y B. Por cierto, en este caso A tiene que ser mayor que B. Esa es una de las condiciones, ¿no? Entonces aquí si A es mayor que B, entonces esa es la condición que se da para la elipse. Y su ecuación cartesiana es esto mismo. Control C, control V. Aquí le vamos a poner un paréntesis y sería x menos h es sobre a cuadrado por y menos k todo al cuadrado, sobre b cuadrado igual a 1. Entonces aquí, ¿qué tendremos? El centro va a ser h, k. ¿No? Igual, en este caso necesitamos conocer el valor de A, el valor de B y con la misma condición que tengamos. Como pueden ver, las ecuaciones son bastante similares. En este caso, por ejemplo, si tengo la ecuación canónica, puedo escribir la ecuación cartesiana con un centro diferente. Si tengo una elipse cuyo centro es el origen, igualmente puedo escribir la ecuación cartesiana cuyo centro va a ser distinto del origen. Nada más, eso es lo único que cambia básicamente. Entonces, de ese modo, tomando en cuenta estas ecuaciones, podemos, y bueno, tenemos la ecuación de la hipérbola, la ecuación de la parábola, me falta esa, a ver, vamos a escribirla de una vez, la hipérbola, ¿qué ecuación tiene? Es esto mismo, exactamente lo mismo, voy a copiar, control C, control V.
La única diferencia en la hipérbola es que uno de los coeficientes va a ser negativo, ¿no? Esa es la única diferencia respecto a la ecuación de la elipse. Entonces, la hipérbola, uno de los coeficientes A o B va a ser negativo, en la ecuación general. Entonces, de ese modo identificamos que sea una hipérbola. Y por último tenemos la parábola. La parábola que va a tener esta ecuación. Esta, por ejemplo, nosotros la estudiamos como una ecuación cuadrática, ¿no? Una función cuadrática. Entonces, en este caso, y es igual a x al cuadrado, por ejemplo. Bueno, su ecuación, esta es la función básica, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué necesito conocer? Necesito conocer el vértice. Aquí el vértice va a ser 0,0 y el lado recto va a ser igual al valor absoluto de 4A. 4 por A. Y de ese modo, entonces, obtendremos el lado recto, ¿sí? Esta ecuación la podemos escribir en su forma cartesiana. Entonces, esta va a ser igual a control C. Bueno, voy a poner aquí. Control C, control V. Ya, tendríamos entonces y menos K. Fíjense que a la variable y le acompaña la constante K y a la variable X le acompaña la constante H. Es simplemente nomenclatura, así es que tranquilos, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos 4 por A y aquí tendríamos 4A por Y. Entonces, ese va a ser el lado recto, ¿no? Entonces, ya tendríamos de ese modo el vértice en este caso va a ser igual a H, K, es un vértice descentrado y el lado recto es 4A. Vamos a ver rápidamente las diferentes ecuaciones. A ver dónde estoy. No, la verdad que esta parte de geometría pues lo estudian todo el año en el colegio, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en álgebra les hago un resumen a partir, o sea, condicionando con full condiciones, ¿no? Se puede identificar qué tipo de cónica es. Así es que a partir de eso hacemos un resumen bastante apretado de geometría analítica, ¿no? Ay, no sé qué pasó con... Ay, que está lento el internet, chicos. Está muy, muy lento. Si no entienden algo, me avisan, no hay problema. Si estoy yendo muy rápido, también. Ya. No hay problema. No quiero que se queden con dudas. Bien, entonces, fíjense, por ejemplo, yo puedo escribir en forma cartesiana la ecuación de una línea recta, por ejemplo, puedo ponerle aquí, y más 1 es igual, por ejemplo, a la pendiente, que le voy a poner menos 2 por x más 3, por ejemplo. Fíjense que esta es la ecuación de una línea recta, estoy escribiendo la ecuación punto pendiente. Entonces vean que en este caso, por ejemplo, el hecho de poner una pendiente negativa, ¿no? Hace que mi línea recta tenga este grado de inclinación, ¿no? Entonces aquí puedo encontrar los interceptos con el eje X, el intercepto con el eje Y, ¿no? A estos puntos que cortan al eje X, se les llama interceptos con el eje X. Por eso es que una ecuación de línea recta, cuando la igualamos a 0, nos va a dar un solo valor para X, ¿no? Entonces, hace un momento les decía, por ejemplo, si tenemos una línea recta horizontal, o sea, cuando la pendiente es 0,
Entonces, ¿cómo sería? Voy a poner aquí la ecuación, pongámosle y más 3 es igual a la pendiente 0 multiplicada por x más 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta va a ser una recta horizontal, como pueden ver, ¿no? Entonces, significa que si es paralela al eje X, ¿cómo va a ser la pendiente? La pendiente es igual a 0, ¿no? Entonces, de ese modo, tenemos una pendiente igual a 0, ¿no? Ahora, si queremos trabajar con una recta perpendicular, entonces tendríamos, por ejemplo, con esta misma ecuación, voy a poner con el mismo punto. Y más 3 es igual, la pendiente a qué es igual al infinito. A ver, tengo aquí creo el infinito. ¿Dónde tengo el infinito? Que te deje el encargo, Cris, ya. Están llamando de la UPSA, creo. Dile que te dejen el encargo. Ya. Esto multiplicada por x más 1. Bien, entonces de esa manera, fíjense que esta recta perpendicular, bueno, esta no existiría, ¿no? Esta prácticamente sería igual a 0, entonces tendríamos solamente una línea perpendicular. Esta desaparece, sería x igual a menos 1, por ejemplo. X igual a menos 1. Entonces, de esa manera, porque vean, un número dividido entre el infinito, ¿cuánto es? 0. Por eso es que lo igualo todo esto a 0 y me queda una ecuación perpendicular. ¿Está bien? Entonces, cuando me dicen que tengo una recta paralela al eje Y, entonces la pendiente va a ser infinito. Entonces, un número cualquiera dividido entre el infinito me da 0. De ahí es de donde resulta que x es igual a menos 1. Entonces, esta vendría a ser gráficamente. ¿Se está entendiendo bien hasta aquí, chicos? ¿Se está escuchando o no? Sí, algo. Bien. Ya quedó claro entonces esto de la recta paralela a X y paralela a Y. Esta es la ecuación 3. ¿Está bien? Entonces, un número dividido entre el infinito, distinto del infinito, porque infinito sobre infinito nos daría una indeterminación. Este número puede ser cualquiera, dividido entre el infinito nos va a dar 0. De ahí es donde resulta que la ecuación perpendicular tiene esta ecuación, x igual a menos 1. Entonces, en este caso tendríamos esa recta perpendicular. ¿Listo? Ahora, en el segundo, para esta ecuación de la circunferencia, como les decía, hace un momento ya les expliqué que a partir de una ecuación cartesiana podemos representar una circunferencia. Entonces aquí nos están dando el centro es h, k. Y dice que pasa por el punto 3, menos 2. Entonces, ¿cómo escribimos esa ecuación? Si nos dan el centro y nos dan un punto de paso. Entonces, si nos dan el centro y un punto de paso, ¿qué tendríamos en este caso? El centro, pongámosle que es 1,2 y nos dan un punto de paso que es igual a 4,5. Bueno, no sé si pasará por ese punto. De todas formas, se tiene que ¿esto para qué es? Este punto de paso es para poder encontrar el radio. Entonces, para encontrar el radio, ¿qué aplicamos? Esta ecuación, la distancia es igual a la distancia de un punto a otro, podemos encontrarla con esta ecuación. Distancia entre dos puntos, ¿a qué es igual?
a la raíz cuadrada de, aquí sería y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado más x menos 2 más x sub 2 menos x sub 1, todo elevado al cuadrado también. Todo elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, de ese modo, encontramos la distancia entre estos dos puntos. Esa distancia entre dos puntos vendría a ser el radio. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo encontraríamos el radio de esta circunferencia? El radio de esta circunferencia va a ser igual a la raíz cuadrada. Voy a copiarla esta misma. Control C, Control V. Ya. Aquí reemplazaría y sub 2 es igual a 5, y sub 1 es igual a 2, x sub 2 es igual a 4 y x sub 1 es igual a 1. Entonces, de ese modo encontramos el radio. ¿Cuánto nos da esto? Aquí tenemos 5 menos 2. 12. 3 a... ¿Cuánto? 12. 12. Raíz cuadrada de 12, ¿no? ¿Sería? Sí. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 12? No, directamente 12. Ah, ya, 12. Bien. Entonces, ese vendría a ser el radio de esta circunferencia. ¿Seguro? A ver, 5 menos 2 al cuadrado nos da 9. 9 más 9 nos da 18. La raíz cuadrada de 18 no es 12. Aquí nos da raíz cuadrada de 18. ¿Cuánto es eso? 3 raíz de 2. 3 raíz de 2. 3 raíz de 2. Ya. 3 raíz de 2. Insertar. Ya. Listo, entonces tenemos ese radio, ¿sí? Entonces, con eso ya podemos escribir la ecuación de la circunferencia. Vean, en este caso tendríamos x menos 1, todo elevado al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado, y menos 2 al cuadrado, ¿no? Y esto va a ser igual a r al cuadrado. Entonces tendríamos, esta va a ser igual a r al cuadrado, que sería la raíz cuadrada de 18, ¿verdad? No miento, sería igual a 18. Eso. Sí, porque el radio es 3 raíz cuadrada de 2 y esto lo elevamos al cuadrado. Ahora sí voy a escribir. Mejor así. Esto, control C, control V. Y esto lo voy a elevar al cuadrado. Listo. Ya. Entonces, esa sería la ecuación de nuestra circunferencia. Y vean, lo voy a escribir tal cual está escrito aquí y vamos a representarla en GeoGebra. ¿Sí? Voy a borrar todo esto. Borramos. Por favor, bajen el GeoGebra en su teléfono. Igual pueden bajarla, no pesa mucho. Así que para que tengan esa herramienta a la mano. Ya, ¿cuál era nuestra ecuación? X menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. X menos 1 al cuadrado. Al cuadrado.
¿Dónde estoy aquí? Más y menos 2 al cuadrado, ¿no? Fíjense que si tuviéramos un punto con el exponente negativo o un valor negativo, esta sería igual a 3 por la raíz cuadrada de 2 todo al cuadrado. Ya, esa es nuestra circunferencia. Entonces, fíjense que en este caso lo que tenemos es lo siguiente. Ahí ven. Tenemos un centro ubicado en 1,2. En 1,2, que sería el centro. Y lo que hemos encontrado, el radio, utilizando la ecuación de la distancia entre dos puntos, el punto que teníamos allí era el punto 4,5. Entonces lo que hice fue resolver 4,5 es este punto. O sea, lo que he encontrado aquí es esta distancia, vean. Esta distancia es el radio. Recuerden que el radio de la circunferencia es la misma a lo largo de todo su recorrido. Entonces me podían haber dado cualquier otro punto de paso y para encontrar el radio simplemente utilizaría esa ecuación, la distancia entre dos puntos. ¿Está bien? De ese modo, entonces encontramos la ecuación de la circunferencia. Hasta ahí, ¿ya van recordando algo más de geometría analítica? Bueno, aquí tenemos la ecuación genérica y nos dicen, encuentra el centro y el radio de la circunferencia, cuya ecuación es. Entonces aquí nos dan una ecuación general y eso se hace completando a un trinomio cuadrado perfecto. Entonces voy a copiar esto, un minutito. Voy a cortar. Ya, esa ecuación la vamos a copiar aquí. Entonces, simplemente aquí lo que se hace es completar a un trinomio cuadrado perfecto. Igual esto quiero que aprendan a hacerlo porque la vamos a usar, por ejemplo, la vamos a usar en integrales, la vamos a utilizar en muchas cosas. Así que por eso les voy a explicar cómo transformar una ecuación general, ¿no?, de una cónica en una suma o diferencia de cuadrados. Bueno, en este caso, si es una circunferencia, será una suma de cuadrados. Entonces, lo que se hace usualmente es agrupar. Primero agrupamos, en este caso, x al cuadrado. La voy a agrupar con menos 6x. Menos 6x. Luego tengo más y cuadrado, agrupo las y, tengo y cuadrado más 10y. Por favor, presten mucha atención cómo vamos a completar a un trinomio cuadrado perfecto, porque esto lo van a volver a aplicar y la van a necesitar en integrales, en límites, entonces es muy importante eso. Entonces, el primer paso, agrupamos todos los términos que contengan x y que contengan y. Perdón. Si tienen, por ejemplo, aquí, tuvieran un coeficiente distinto de 1 para la variable cuadrática, tendrían que factorizarla. No importa si este otro coeficiente no es múltiplo de. Por ejemplo, si aquí fuera 5x cuadrado menos 6x, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo voy a factorizar 5 si el otro no es múltiplo de 5? Se puede. Simplemente sería, si esta, por ejemplo, fuera igual a 5x cuadrado, ¿cómo factorizaría? Voy a sacar esto mismo, control C, solamente para darles un ejemplo. Control V.
Entonces, saco afuera el 5 y como estoy factorizando el 5, este 6 estaría dividido entre 5 y ya tengo factorizado ese polinomio. ¿Está bien? Entonces, no necesito que este coeficiente necesariamente sea múltiplo de este para factorizar. No necesariamente. Aún no siéndolo, puedo factorizarla de esta forma, como una fracción. ¿Listo? Bueno, en este caso en particular, para nuestro ejemplo, esta no está multiplicada por 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a completar a un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, en este caso, para completar a un trinomio cuadrado perfecto, simplemente lo que voy a hacer es dividir entre 2 este coeficiente, 6 dividido entre 2, y la voy a elevar al cuadrado, ¿sí? No importa si este número no sea divisible entre 2, no importa, igual va a quedar como una fracción. ¿Está bien? Entonces, esta cantidad que le estoy sumando, ¿no? Esa cantidad que le estoy sumando, lo mismo voy a tener que sumarle al otro miembro, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso estoy aplicando el teorema de igualdad para la suma. Si le sumo una cantidad de X al primer miembro, al segundo miembro también debo sumarle la misma cantidad. Hago lo propio con este otro término. Aquí tendría que dividir 10 entre 2 elevado al cuadrado. 10 entre 2 elevado al cuadrado. Y de ese modo, entonces, voy a sumarle al siguiente miembro también la misma cantidad, porque vean que en este caso estoy modificando una ecuación. De eso se trata, esos son los famosos artificios matemáticos, ¿no? Entonces, en este caso, le voy a sumar esta cantidad, 10 medios elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy aplicando el teorema de igualdad para la suma. Teorema de igualdad para la suma, que me dice lo siguiente, que si A es igual a B, entonces, en este caso, A más C va a ser igual a B más C. Eso quiere decir que si al primer miembro le sumé un término C, al segundo miembro también debo sumarle el mismo término C. Así es como se iguala, en este caso se completa a un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ya resolviendo este trinomio cuadrado perfecto, aquí me va a quedar entonces lo siguiente. X menos 3, porque aquí me quedaría 6 entre 2, 3 al cuadrado, 9. Su raíz cuadrada es 3. Todo esto estará elevada al cuadrado. Más. Ahora resolvamos el trinomio cuadrado perfecto para Y. 10 entre 2 es 5 al cuadrado, 25. ¿Cuál es su raíz cuadrada de 25? 5. Entonces será Y más 5, todo elevado al cuadrado también. Fíjense que debo mantener el signo del término medio. En este primer caso, el signo del término medio era negativo, por eso le puse X menos 3. En cambio, en el segundo factor tengo el signo positivo, por lo tanto, saco la raíz cuadrada del primero más la raíz cuadrada del último término, ¿sí? Y todo esto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de todos estos números. Aquí, por ejemplo, tengo 6 entre 2 es 3 al cuadrado, 9 menos 9 se va. 10 entre 2, 5 al cuadrado, 25. Entonces, aquí tendré 5 al cuadrado, le voy a poner. 5 al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el centro y cuál es el radio de esta circunferencia? El centro es 3, menos 5. Se toma el inverso aditivo de estos términos independientes. Menos 3, su inverso aditivo es 3. De más 5, su inverso aditivo es menos 5, ¿no?
Y luego tenemos el radio. El radio en este caso es igual a 5. Y listo. Vamos a comprobarla escribiendo esta ecuación en GeoGebra y la vamos a graficar. Vean, tenemos x menos 3 más y más 5, ¿no? X menos 3, la voy a escribir así, tal como está escrita. X menos 3 al cuadrado, X menos 3 al cuadrado, más Y más 5 al cuadrado. Esto es igual a 5 al cuadrado, es igual a 25. Y ya está. Tenemos, fíjense que en este caso ya la circunferencia graficada. Esta es nuestra circunferencia, 3, menos 5, 3, menos 5, ahí está. 3, menos 5. Aquí estaría ubicada el centro de la circunferencia. Este es nuestro centro, ¿no? A partir de este centro, ¿cuántas unidades de radio tenemos? 5. 1, 2, 3, 4, 5 unidades a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 unidades a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 unidades hacia abajo. Entonces, de acuerdo a la definición de circunferencia, dice, la circunferencia es un lugar geométrico que a partir de un punto fijo llamado centro, el radio es equidistante en todo su recorrido. ¿Qué significa eso? Que el radio va a ser el mismo en cualquier punto de su recorrido. Por eso es que para graficar manualmente, por ejemplo, completamos nuestra ecuación genérica a trinomios cuadrados perfectos, la reescribimos la ecuación como la ecuación cartesiana, y a partir de esa ecuación cartesiana ubicamos el centro, ubicamos el radio y ya se puede graficar directamente. A partir del centro recorro 5 unidades a la derecha, 5 unidades a la izquierda, 5 unidades hacia arriba y 5 unidades hacia abajo. Con esos 4 puntos de paso ya puedo graficar la circunferencia. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos introducir, por ejemplo, el concepto de dominio y dominio de imagen, que ya en la clase pasada lo trabajamos. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos del dominio? ¿Quién me dice? ¿Qué es el dominio de una función? ¿Qué es el dominio de una función? ¿Qué es el dominio de una función, chicos? ¿Quién quiere ganar puntos? Yo, profe. A ver, dígame. ¿Es el conjunto de los valores? O sea, la suma de los valores X y Y. No, ese no es el concepto de dominio. A ver, ¿alguien? Creo que son la gráfica. A ver, ¿qué es el dominio? No logré escucharlo al último. ¿No es que proyectan la gráfica? Los conjuntos. No. Es el conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados de una función o de una relación. ¿Está bien? El conjunto de las primeras componentes. Gráficamente, creo que alguno por ahí me dijo, es la sombra que proyecta respecto al eje de las X. ¿Listo? Entonces, tomando en cuenta esa definición, ¿cuál sería el dominio de esta relación? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es su dominio? De menos 3 a más 8. Desde menos 3 o de menos 2.
De menos 2, ¿no? Ajá, desde menos 2 hasta 8. Muy bien. ¿Quién fue la que me respondió? Telma. ¿Telma qué? ¿Apellido? Velasco. Ya. Bien, me van a decir su nombre y apellido para que les vaya anotando aquí en mi registro. Muy bien, entonces, en este caso, el dominio, tal como dice su compañera, va desde menos 2 hasta 8. ¿Está bien? Y vean que analíticamente, en este caso, a la primera componente del centro, o sea, 3, le voy a restar menos 5, sería entonces 3 menos 5 me da menos 2. Y a la derecha le voy a sumar 3 más 5 es igual a 8. De ese modo generalizo para encontrar el centro de una circunferencia, ¿no? Perdón, el dominio de una circunferencia. Entonces aquí vamos a poner esto, fíjense, tal como ya les enseñé en la clase pasada, ustedes se van a estas 3 líneas, ponen exportar imagen y copiar al portapapeles, nos vamos al documento y la vamos a graficar la circunferencia. Esta la podemos achicar, ¿no? Entonces, de ese modo ya tenemos la gráfica y gráficamente como vamos a encontrar el dominio de esta relación. Y luego lo vamos a hacer analíticamente también, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esa circunferencia, entonces aquí le vamos a poner. ¿Cuál es el dominio de la relación? Dijimos, el dominio de la relación va, en este caso, un intervalo cerrado. Es un intervalo cerrado desde menos 2 hasta 8 cerrado. Ese sería el dominio de la relación. ¿Y cuál sería su dominio de imagen? ¿Qué es el dominio de imagen? ¿Quién me recuerda? Desde menos 10 hasta 0. Desde menos 10 hasta 0. Ya, desde menos 10 hasta 0. Correcto. ¿Quién me dio esa respuesta? Zulka, Roger. Zulka. Roger. Ya. Bien, entonces vean, el dominio de imagen es el conjunto de las segundas componentes de una relación, es el conjunto de las Y. También se dice gráficamente, es la sombra que proyecta la gráfica respecto al eje Y, es decir, hasta donde está graficada la función, ¿no? Entonces va desde menos 10 hasta 0, tal como nos dijo su compañero. Entonces, está bien. El dominio de imagen va desde menos 10 cerrado, de menos 10 hasta 0 cerrado también. Listo. Ese vendría a ser entonces el dominio de imagen de la relación. Y analíticamente, para poder encontrar el dominio, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Se despeja la variable y en función de x. A partir de esta ecuación cartesiana es lo más práctico. Y de ese modo encontramos el dominio de imagen, el dominio de la relación. Vamos a despejarla de esta ecuación, ¿sí? A ver, ¿quién se anima a despejar de esa ecuación la variable y? Analíticamente, el dominio de la relación. Se las pongo aquí. Quien me diga el despeje de esta ecuación. Despejen y en función de x. Se le dictamos nomás. La lista, por favor. Aquí lo escribo.
fx igual a raíz de 25. Raíz de 25, a ver un minutito. Tengo aquí la raíz cuadrada de 25 menos Paréntesis, x menos 3. X menos 3 Cierro paréntesis. al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Y todo lo que está dentro de la raíz, menos 5. Menos 5. Ya. Menos 5. Fuera de la raíz va el menos 5. Ya. Perfecto. ¿Quién me dictó? Eric Lora. Lora. Ya. Bien. Bien, Eric. Gracias. Entonces, fíjense que en este caso, una vez despejada la ecuación, lo que vamos a hacer es restringir. Como el índice de radicales par, eso hemos visto en la clase pasada, dijimos que las funciones irracionales tenían una restricción. Si el índice de radical es par, ¿no? Entonces el radicando es mayor o igual a 0, ¿verdad? Eso fue lo que expresamos en la clase pasada. Esto es mayor o igual a 0. Entonces habrá que resolver esta inecuación. Mayor o igual a 0, ¿no? Entonces tendríamos aquí que resolver, voy a poner corchete, la raíz cuadrada de 25 es igual a 5, menos x menos 3 elevado al cuadrado, perdón, ya no sería elevado al cuadrado, sino 5 menos x menos 3, aquí le voy a poner corchete. Esto multiplicada por esto mismo, pero con el signo positivo. Control C, Control V. Aquí sería más X más 3. Cerramos corchete. Y esto va a ser mayor o igual a 0. Bien, entonces cuidado con esto, no vayan a resolverla como si fuera una ecuación, entonces perderían parte del conjunto solución. Resuélvanla como una diferencia de cuadrados. Estoy sacando la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5, raíz cuadrada de x menos 3, al cuadrado es igual a x menos 3, multiplico por su conjugada. Su conjugada es este mismo factor, solo con el signo positivo en medio, ¿no? Entonces ahora resolviendo ya sumando y restando términos semejantes, aquí tendríamos 5 más 3 es igual a 8, 8 menos x, esto multiplicada por el factor 5 menos 3 nos da igual a 2, 2 más x es mayor o igual a 0. Entonces, de esta manera, fíjense que ya tenemos el producto de dos factores, buscamos los puntos de referencia. Esos puntos de referencia, ¿cuáles son? Son los inversos aditivos de cada uno de estos factores. ¿Cuál es el inverso aditivo de 8? Aquí sería x igual a 8, ¿verdad? O sea, el inverso aditivo. ¿Cuándo se hace 0 este factor? Si x toma el valor de 8. ¿Cuándo se hace 0 este otro factor? Cuando x toma el valor de menos 2, ¿no? 2 menos 2 nos da 0. Entonces, ahora nos vamos a la recta numérica. Tengo por un lado menos 2, por el otro lado tengo 8, y entonces voy a irle asignando valores a la izquierda y derecha de este punto. Entonces, aquí voy a remarcarla con otro color de marcador. Y este es 8 positivo, ¿no? Ya, entonces le asignamos un valor a la izquierda, por ejemplo, le podemos dar menos 3. ¿Dónde reemplazo ese menos 3 en la ecuación original? En esta vamos a reemplazarla, y es donde se reemplaza. Entonces tenemos, por ejemplo, menos 3 es menos 6. Menos 6 al cuadrado, 36. 25 menos 36, ¿es mayor que 0? No, esta es una proposición falsa.
Luego, entre menos 2 y 8 le puedo asignar menos 1, por ejemplo. Menos 1 menos 3 me da menos 4 al cuadrado, 16. 25 menos 16, ¿es mayor que 0? Sí, es verdadero. A la derecha de 8 le podemos asignar 9. 9 menos 3 es 6 al cuadrado de 36. 25 menos 36, ¿es mayor que 0? Falso. Entonces, como verán, en este caso se toma en cuenta los intervalos donde nos da una proposición verdadera. Entonces, ¿cuál es ese conjunto solución? El conjunto solución va a ir desde menos 2 hasta 8, ¿no? Ese vendría a ser el conjunto solución. A ese conjunto solución le llamamos también el dominio de la relación. Y vean que gráficamente, más arriba, que dijimos que el dominio de la relación iba de menos 2 a 8. Entonces, en este caso, prácticamente tenemos el mismo conjunto solución. ¿Está bien? De ese modo, por favor, cuando tengan que calcular el dominio de imagen, ya sea de una función, estas inecuaciones pueden surgir en las funciones irracionales, en las funciones logarítmicas, ¿no? Es decir, en aquellas funciones donde necesariamente el valor de x debe ser mayor que 0. O sea, el argumento debe ser mayor que 0. En esos casos debemos aplicar o resolver las inecuaciones tal como lo estamos haciendo aquí. Si alguno de ustedes esto lo resuelve como una inecuación cuadrática, tengan mucho cuidado, a veces incurren en demasiados errores allí. Una, que al llevar al otro miembro esto sería menos 25. Luego dicen, menos entre menos se van, es positivo. Y entonces mantienen aún el signo y no debería ser así, ¿no? Luego sacan raíz cuadrada al otro miembro, se olvidan de de considerar que hay dos raíces y consideran una sola de ellas y pierden parte del conjunto solución. Por esa razón, les recomiendo que deben factorizar. Factoricen esta inecuación cuadrática o de orden superior, la factorizan, hallan sus puntos de referencia y de ese modo este dominio que estamos calculando analíticamente en la gráfica también se debe dar de la misma manera. ¿Listo? ¿Está bien hasta allí, chicos? ¿Se entendió bien? Y bueno, para hallar el dominio de imagen, solo tienen que despejar de esta misma ecuación y hagan esa práctica. Despejan de esta ecuación x en función de y. Y de ese modo les debe dar el mismo resultado que obtuvimos aquí. Entonces, esas se las dejo de tarea, ¿ya? Van a hallar el dominio de imagen analíticamente de esta circunferencia, despejando x en función de y, de esta ecuación cartesiana. Usen esa ecuación cartesiana y a partir de ella la despejan. ¿Listo? Muy bien. Sigamos revisando entonces la tarea esta de geometría analítica. Ya resolvimos esto. Dice, sean 4, el punto A, menos 7,4, B, 5, menos 12 puntos en el plano. Encuentre la pendiente de la recta determinada por A y B. Eso ya lo hemos visto. Para hallar la pendiente, ¿qué tienen que hacer? Simplemente y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Y ya determinan la pendiente. Luego dice, encuentre la ecuación de la recta que pasa por A y B. ¿Cuáles son los puntos de intersección con los ejes? Igual, tienen aquí, apliquen la ecuación punto pendiente, como ya encontraron la pendiente en el inciso A, y tienen cualquiera de estos dos puntos de paso. Pueden elegir cualquiera de las dos. Igual les va a dar la misma ecuación de línea recta, no les puede dar ecuaciones diferentes, les va a dar lo mismo.
Entonces, en este caso, despejamos, mejor dicho, escribimos la ecuación punto pendiente y ya tienen la ecuación de la línea recta. ¿Listo? Ya, a ver, luego nos dice, encuentre el punto medio del segmento A, B. Eso igual, para hallar el segmento del punto medio, ¿qué hacen? Simplemente dividen entre 2 la distancia, ¿no? Que va de X a Y y de Y sub 2 a Y sub 1 y tienen el punto medio. Encuentre la longitud. Esto es con la ecuación de distancia entre 2 puntos, que ya lo vimos hace un momento. Encuentre la ecuación de la perpendicular que biseca a B. Entonces, para que sea perpendicular, si ya tienen ustedes la ecuación de la línea recta anterior, la recta perpendicular, ¿a qué va a ser igual? Su pendiente es la recíproca negativa de la recta anterior. Y ya encuentran la ecuación de la recta perpendicular. Y dice que biseca a B, significa que deben encontrar en el punto medio que encontraron aquí. ¿Listo? Eso. Entonces, directamente de ese modo. Ahora, encuentre la ecuación de la circunferencia para la que A, B es el diámetro. Aquí hay que tener un poquito más de cuidado. Fíjense que aquí solo teníamos 2 puntos de paso. Entonces nos piden encontrar la ecuación de la circunferencia para que A, B sea el diámetro. Entonces ustedes tienen la distancia entre estos 2 puntos, que ya la encontraron en el inciso D, utilizando la ecuación de la distancia entre 2 puntos. Tienen teniendo esa distancia, la mitad de esa distancia va a ser el radio. Y tienen, además, tienen el radio y tienen el centro. El centro sería el punto medio de ese segmento. Y ya, con eso tienen centro, tienen radio, pueden escribir la ecuación de la circunferencia en forma cartesiana. ¿Se entendió bien esta parte? ¿Hola? ¿Quedó claro, chicos? Sí. Ya, perfecto. Sí, sí. Luego, trace la región en el plano X y Y definida por la ecuación o desigualdades. Entonces, en este caso, por ejemplo, trace la región en el plano XY, definida por la ecuación o desigualdades. ¿Esta qué representa? Esta es una línea perpendicular. Dice que Y es mayor o igual a -1 y menor o igual a 3. Entonces lo que vamos a hacer es trazar solamente una línea perpendicular, ¿no? Luego Y es menor o igual a 1 menos 1 medio de X. Grafíquenla como si fuera como una línea recta común y corriente. Y luego, como es menor que, en este caso, a ver, fíjense, vamos a representar esta. Y es menor que menos 1 medio de X. Vamos a hacer un GeoGebra. Y es menor que 1 menos 1 medio, ¿no? X medios. Ahí, ¿ve? Es esta la recta que va a sombrear.
Entonces tenemos aquí y es menor que 1 menos x medios. Entonces fíjense que en este caso lo que vamos a hacer es, lo voy a borrar, este punto también. Ya, entonces estaríamos graficándola de esa manera, ahí. ¿Sí? Entonces ya tenemos la ecuación de la línea recta, es el sombreado. Y si a esta simplemente le cambio por mayor que, ¿no? Le voy a cambiar por mayor que, piense que el sombreado va a ser hacia arriba, ¿no? Simplemente se muestra hacia arriba. ¿Listo? Y si queremos hacerlo manualmente, como se hace, simplemente ustedes toman cualquier punto que esté, digamos, en este caso pueden tomar este centro, pongamos, ¿no? Entonces, nos va a dar seguramente nos va a dar una proposición falsa aquí y una proposición verdadera en esta región. Por lo tanto, donde nos da verdadero, esa es la región que hay que sombrear. Si nos da una proposición falsa, no se la sombrea. ¿Listo? ¿Quedó claro esto, chicos? Entonces, de ese modo, grafiquen todas estas funciones. Pueden ayudarse con el GeoGebra, ¿no? Pueden, acabo de mostrarles que les da ya directamente esa región sombreada, ¿no? ¿Está bien? ¿Hay todavía alguna duda más en geometría analítica, chicos? ¿Se entendió bien? El inciso B podría explicar, ingeniero. El inciso B, ya. A ver, ¿qué nos dice en el inciso B? Ya está, con valor absoluto, ¿no? Ya. El valor absoluto, aquí vamos a ponerla igual. Voy a borrar todo esto. Tenemos el valor absoluto. Aquí tienen directamente las... si no le ponen y es igual o abs de valor absoluto, abs x, ¿no? Valor absoluto, ¿de qué es? Menor que 4, ¿no? Menor que 4 y y menor que 2. Menor que 4. Menor que 4. Fíjense que en este caso les da entre menos 4 y 4. Si yo resuelvo esta inecuación, me va a dar entre menos 4 y 4. Y tenemos en este caso y es menor que 2, ¿no? El valor absoluto de y es menor que 2. El valor absoluto de y es menor que 2. Menor que 2. Y ya, entonces fíjense que en este caso la región que queda doblemente sorprendida, no, en este caso nos da, es la intersección de las dos funciones valor absoluto, ¿no? Esta región que está bien sombreada, esa es la región que representa ambas. ¿Está bien? Eso sería. ¿Está bien? ¿Quedó claro, chicos? Sí, ingeniero. Ya. Ayúdense con GeoGebra, eso les va a ayudar bastante. Y bueno, en este caso, por ejemplo, si tuviera que hacerlo analíticamente esto, ¿cómo lo haría? Vean que es muy fácil también. Analíticamente lo harían de esta forma, aplicando un teorema de inecuaciones. Y voy a aprovechar para poderles explicar este teorema. Dice que tengo el valor absoluto de x menor que ¿cuánto decía? Menor que 4, ¿no? Menor que 4. Entonces, para resolver esta inecuación, ¿qué es lo que hago? Para resolver esta inecuación, aplico este teorema. Diré que menos 4,
pues, valor absoluto. Es menos 4. 4 es menor que X, menor que 4. Entonces, ¿cuál es el conjunto solución de esta inecuación? El conjunto solución de esta inecuación va de menos 4 a 4. Estos dos extremos no se consideran porque son valores extremos, no son parte de este conjunto solución. Entonces, por esa razón estos dos valores se mantienen. ¿Ya? Entonces, de ese modo, fíjense que aplicando aquí, estoy aplicando este teorema. Les voy a recordar el teorema, esa también la utilizamos mucho, así que es importante que la recuerden. Menor que ¿a qué es igual? El valor absoluto de X menor que A es igual a menos A, es menor que X, menor que A. Este es el teorema del valor absoluto que estamos utilizando. ¿Listo? Ya, ¿no? Se fue. Ya. Muy bien. Entonces, de ese modo completan esa ecuación. Bueno, voy a aprovechar los minutos que todavía nos quedan para insistir con las restricciones del dominio de imagen que en la clase pasada estuvimos repasando, ¿sí? Vean, en este caso lo que ya tocaría hacer es este otro examen diagnóstico de funciones. A ver, aquí les voy a explicar de repente un ejemplo de cada uno para que puedan ustedes ir resolviendo todos estos ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Dice, la gráfica de una función f está dada a la izquierda, esta gráfica. Determine el valor de f de menos 1. F de menos 1, ¿qué significa? F de menos 1 sería, como les decía, este es el origen, 0,0. Este punto sería 1,1, 2,2, ¿no? Entonces, elegimos valores que estén dentro de su dominio y que tomemos en cuenta, en este caso, que sea parte de la función, ¿no? Entonces, vean, en este caso, para x igual a menos 1, parto de aquí, 0, menos 1, ¿qué valor tendría la función? Entonces, simplemente, hacia arriba no tengo ninguna gráfica, ¿verdad? Pero sí hacia abajo. Entonces, en x igual a menos 1, ¿qué valor tendría y? Menos 2. Luego nos piden hallar, estime el valor de f de 2, lo mismo. Aquí tengo el origen, 1 y 2, para x igual a 2, ¿qué valor tiene y? Aproximadamente 2,8. Aproximadamente 2,8, ¿es? Así es como van a encontrar aquí. Y luego, ¿para qué valores de x? Aquí ya nos están pidiendo allá los interceptos. ¿Para qué valores de x es f de x igual a 2? Entonces, en este caso, ustedes como pueden ver que f de x es igual a 2. A ver, f de x es igual a 2. Nos están dando el valor de y en este caso. Entonces, ¿qué valores tendría x? X sería igual a 1. Si y toma el valor de 2, x es igual a 1. A la izquierda también tengo un valor de y igual a 2. ¿Qué otro valor para x tendría? Menos 3, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Está bien? De ese modo, entonces, encontramos los valores de x. Ahora, en la segunda pregunta nos dicen, si f de x es igual a x al cubo, evalúe el cociente de las diferencias de x, f de 2 más h menos f de 2. Lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir en las variables x por 2 más h y por 2. ¿Sí? Entonces, con estos valores ya podemos encontrar el coeficiente de esas diferencias.
Hagámoslo para otra función para que ustedes tengan un ejemplo. Supónganse que tenemos que hallar, supónganse que f de x es igual a x al cuadrado, voy a ponerle. X al cuadrado. Menos 4. Voy a poner una función como esa. Y nos piden hallar, por ejemplo, f de x menos 1 menos f de x sobre ¿qué valor teníamos? Sobre h, ¿no? Bueno, sobre... Quitar esto ya. Entonces, ¿cómo encontraría estos valores? Vean, simplemente hago lo siguiente. Aquí me debo posicionar. Esto es igual a... Voy a insertar mejor una fracción. Ya. Tengo entonces f de x menos 1. Entonces, ¿qué debo hacer? Reemplazo en todas las x por x menos 1. X menos 1 al cuadrado. Aquí voy a tener que ponerle esto. Menos 4. Menos 4. Aquí le puedo cerrar con corchete. Y a esta le voy a poner f de menos 1 menos f de 1. Significa que este 1 también va a reemplazar a la x. Entonces tendría 1 al cuadrado también. Me está permitiendo ponerle el cuadrado. Bueno, creo que con esta. Uno al cuadrado menos 4 sería, ¿no? O sea, debo reemplazarla. O sea, lo que estoy haciendo básicamente es sustituir por x menos 1 en todas las x de la función y por 1 también en esta misma función. Y esto lo voy a dividir entre h, ¿no? Me parece que aquí tenía que haber sido f de h menos 1, f de h. Parece que es así. Ya. Sobre h. Y listo. Ya, vamos a reemplazarla entonces. Aquí reemplacé esta x, la reemplacé por h menos 1 al cuadrado menos 4 y en el segundo caso reemplacé por h elevado al cuadrado menos 4. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es
Voy a resolver todas las operaciones indicadas. Aquí voy a poner, voy a insertar ecuación, fracción, ya. Entonces, a ver, resolvería el cuadrado de la diferencia de este binomio que me va a dar como resultado h al cuadrado menos 2h más 1 menos 4 menos h al cuadrado ya. Entonces resolvemos ahora esta operación que nos da como resultado aquí 4, 1 menos 4 menos h al cuadrado, aquí sería h al cuadrado, menos por menos me va a dar más 4. H menos 4, ¿no? Más 4. Ya está. Entonces, fíjense que se van. Y aquí queda h, ¿no? H. H cuadrado menos h cuadrado se va. Menos 4 más 4 se va. ¿Y qué me quedaría en el numerador? Menos 2h más 1. Entonces, inserto. Ya, aquí me quedaría entonces menos 2h más 1 sobre h. Así quedaría simplificada mi función, ¿sí? Entonces ahí tienen la forma de desarrollar ese tipo de funciones. Básicamente es introduciéndonos ya esto en el concepto de límites para derivadas. Bueno, no nos especifican eso. Dominio de la función, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Deben restringir. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Quién me dice? ¿Qué función es esta? Racional. Racional. En las funciones racionales, ¿qué restricción encontramos? Que el denominador tiene que ser diferente de 0. Correcto. Entonces, todo esto tiene que ser distinto de 0. Entonces, habrá que factorizar allá los valores de x de modo tal que sea igual a 0, ¿no? Listo. Aquí, ¿qué restricciones encontramos en la función g? ¿Qué tipo de funciones tenemos aquí? ¿Quién me respondió hace rato? Sebastián Blanco. Sebastián Blanco, muy bien. Muy bien, Sebastián. ¿Qué tipo de función tenemos aquí en el inciso B? Función racional. Una función irracional y una función racional, ¿no? Tenemos la combinación de ambas. Es racional porque tenemos una fracción e irracional porque tenemos una raíz. Listo. En este tipo de funciones hay que hacer la restricción. Primero del numerador si hubiera, luego del denominador, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que en la anterior función ni siquiera me fijé en el numerador, solamente restringimos el denominador, que no sea 0, ¿no? Ahora, en el caso de esta otra función, ¿qué tenemos? ¿Qué restricción hay en el numerador? ¿Hay alguna restricción en la raíz cúbica de x? Nada, ¿no? Si el índice de radical es par,
No hay restricción alguna. Entonces, en el numerador no tenemos ninguna restricción. Y en el denominador tenemos la restricción del denominador, ¿no? De la función racional. Sin embargo, fíjense que x cuadrado más 1 ¿tiene alguna raíz? O sea, ¿se puede factorizar esta suma de cuadrados? No, ¿verdad? No se puede factorizar si tenemos un cuadrado. Entonces aquí en vano sería que pusiéramos que x cuadrado más 1 debe ser diferente de 0. Eso no hace falta porque ya tenemos una suma de cuadrados. Por lo tanto, no hay ninguna restricción para esta función b. ¿Bien? En el inciso C, ¿qué tipo de función tenemos? Irracional. Pero aquí fíjense que ya tenemos raíz par. Si el índice de radical es par, ¿cómo se restringe el radicando? Tiene que ser mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Y esta otra también, ¿no? Aquí tenemos un radical par y por tanto se restringen ambas cosas. Entonces aquí tendríamos que restringir que 4 menos x sea mayor que 0 y x cuadrado menos 1 sea mayor que 0. Si tenemos esas dos restricciones, esa y significa que debemos intersectar. Voy a escribirla aquí. O sea, yo tengo, estas ya son funciones compuestas básicamente, ¿no? Entonces si tengo y es igual a la raíz cuadrada, voy a ponerle cualquier otra función, ustedes van a hacer lo mismo, ¿sí? Para esa otra función. Tengo la raíz cuadrada, por ejemplo, de x menos 3. Y a esta que teníamos ahí una suma, resta o multiplicación, una suma. Por ejemplo, tenemos aquí una suma más la raíz cuadrada de, voy a ponerle a propósito 1 menos x, ¿sí? Aquí. 1 menos x al cuadrado le voy a poner. X al cuadrado. Uno menos x al cuadrado. Ya está. Entonces, fíjense qué es lo que tendría que hacer aquí. Sea que tenga una suma, resta, multiplicación o división y tengo funciones diferentes, voy analizando una por una las funciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, primero diré que x menos 3 debe ser mayor o igual a 0. Control C, Control V. Esta debe ser mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Y tengo la función. Ay, no sé dónde está mi símbolo y. No, creo que tengo arriba. No tengo. Esa I significa por si acaso una intersección. Ay, que no lo pillo. A ver, en letras griegas. No, en operadores. Ahí aquí lo tenía ya. Y por otro lado tengo que 1 menos x al cuadrado sea mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Ya está. Entonces, ¿qué hago en este caso? Resuelvo la inecuación de la primera
voy a tener que X es mayor o igual a 3. Esto lo voy a copiar tal cual está. Control C. Control V. Ya, entonces tendría X mayor o igual a 3. Aquí no hay mucho que hacer, despejo directamente. Pero aquí tengo que factorizarla como una diferencia de cuadrados. 1 menos X por 1 más X. Ya. Entonces ahora lo que voy a hacer es... Ya. Entonces ahora lo que voy a hacer es factorizar. Ya. Tendría entonces, si X es mayor que 3, mi conjunto solución primero, el conjunto solución 1, ¿a qué va a ser igual? Esta va a ir desde 3 cerrado hasta el más infinito. Al más infinito. Más infinito. El gallo recién despertó. ¿Dónde estás? Infinito, infinito, infinito. No lo encuentro. Tampoco lo tengo aquí. No sé qué pasó. No lo encuentro el infinito, chicos. ¿Me ayudan a encontrarla en esta sopa de letras? ¿Qué estaba? En operadores creo que está. Que me cuesta encontrar al infinito. Hasta el infinito. No está aquí. En letras griegas tampoco está, creo. No, le voy a poner esta como infinito. Docente, puede poner el infinito con al 236 y le sale el infinito. A ver, al 236. No me da. Qué raro, a mí sí me da. Sí, es que el teclado a veces varía. A ver. Ya, le voy a poner esta alfa por mientras, ¿sí? No lo encuentro al infinito, no sé por dónde está. Tengo ya el conjunto solución de esta inecuación. Ahora, ¿cómo resuelvo esta? Para resolver esta otra inecuación, como es cuadrática, la voy a resolver de esta manera. Voy a poner mis puntos de referencia, aquí serían menos 1 y por otro lado sería 1, ¿no? Entonces tengo menos 1 por un lado. El menos 1 por un lado y 1 por el otro lado. Ya. Entonces le asignamos a la izquierda, por ejemplo, un valor de menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4. 1 menos 4 es mayor que 0. Falso. A la derecha de menos 1, por ejemplo, le doy 0. 0 al cuadrado es 0. 1 menos 0 es 1. ¿Mayor que 0? Sí, es verdadero. A la derecha de 1 le doy 2. También es falso. Entonces, de esa forma, mi conjunto solución va a ir únicamente desde menos 1 hasta 1, ¿no? Cerrado. Cerrado el intervalo. Entonces, aquí sería intersectado con insertar ecuación, operadores. Tengo aquí la intersección, intersectado con. Aquí tengo el conjunto solución. Esta, ¿no? De menos 1 a 1 va, ¿no? Cerrado en ambos casos. Menos 1 a 1. ¿Listo?
Entonces, intersectando estos dos conjuntos, ¿de dónde a dónde iría? Va desde -1, no miento, de 1 a, o no, creo que no se intersectan, ¿no? No se intersectan, el conjunto sería nulo o vacío. En este caso no se intersectan, entonces el conjunto solución sería nulo o vacío. ¿Se entiende bien, chicos? ¿Saben de dónde sale el vacío? ¿Dónde está la letra fi? Bueno, si no tengo la letra fi, puedo utilizar las dos llaves vacías. Ya, voy a ponerle las dos llaves vacías. ¿Sí? Y ahí. ¿Listo? Ese es el conjunto nulo vacío, o sea que no se intersectan estas dos, porque vean, este conjunto de aquí va de -1 a 1 y el otro va de 3 al más infinito. ¿Se intersectan esos dos conjuntos? No. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, el conjunto nulo es, en este caso el conjunto es vacío. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entendió bien, chicos? ¿Quedó claro? Y bueno, a ver, para que terminemos de una vez con esto, a ver, ¿qué más les pide? Bueno, aquí entonces no se olviden hacer el análisis del dominio de imagen, del dominio nada más de la función. ¿Qué aspecto tiene cada una de las siguientes gráficas? Eso ayúdense con GeoGebra o en todo caso, aquí les están pidiendo en forma genérica. Y es igual a -f de x. Entonces, -f de x significa que la función tiene, si tiene un valor negativo, cualquier función está abierto hacia abajo, ¿no? O hacia la izquierda, dependiendo de la función que tengamos, ¿no? Entonces, la misma función original, pongámosle y igual a x cuadrado, es una parábola abierta hacia arriba. Si le pongo y igual a -x cuadrado, será una parábola abierta hacia abajo. A eso se refiere con esto, ¿ya? Luego, sin usar calculadora, haga un bosquejo de las siguientes gráficas. Entonces, grafiquen las funciones sin necesidad de, en este caso, utilicen directamente la tabulación de datos, ¿no? O graficándola, no tabulen con muchos datos, en Excel pueden hacerlo como lo hicimos en la clase pasada. Ahora, estas ya son funciones definidas por sección. Intenten hacerlo, si no yo les voy a explicar, no hay problema, no tienen que hacerla a las 6. Estas dos déjenla pendiente, 6 y 7, hasta las 5 pueden hacerla. Si tienen alguna duda, lo revisamos el día jueves, ¿ya? Entonces, de 1 a las 5, este examen diagnóstico de funciones lo hacen para el día viernes. Si tienen dudas, para el día jueves, perdón. Si tienen dudas, me preguntan antes de que empecemos con las clases. En la clase siguiente vamos a trabajar con la clasificación de funciones. Así que vamos a hacer nuestro directorio de funciones. Por favor, tengan cargado el GeoGebra para que puedan hacer su propio directorio de funciones. ¿Listo? Muy bien.